versos 10, 11 y 12. Amén. Amén. Todavía hay algunos buscando. Así dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, versículo número 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y las mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Oremos. Padre Santo, nuevamente nos acercamos delante de usted. Amén. Señor, con temor, con temblor, honrando su nombre y glorificando su presencia entre nosotros. Gracias por la enseñanza compartida en la aula dominical. Amén. Gracias por los diezmos, las ofrendas, por las alabanzas. Gracias por los que están aquí, por los que nos visitan. Bendito Dios, gracias por todo lo que se ha llevado a cabo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pero en este momento, Padre Santo, pedimos que su Espíritu Santo nos guíe, nos instruya para exponer esta palabra de una manera, Señor, cuidadosa, pero con convicción. Amén. Que todos los que estemos aquí, Señor, seamos maduros para soportar su palabra y su enseñanza. Amén. Oramos para que los que estemos aquí, Señor, y para los que escuchen, quizás, Señor, por otros medios, este mensaje sea de bendición. Amén. Úsanos para la gloria de su nombre, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. He puesto como título al mensaje, al sermón de esta mañana, Cristiano por un día. Y en la introducción de esta mañana, mis hermanos, deseo decirles que se cuenta de un joven que había llegado a una empresa con la intención de llenar y presentar una solicitud de empleo en una compañía de mucho prestigio, de un alto nivel internacional. La apariencia de este joven era impecable. Sin duda causaba una muy buena impresión a donde él iba. Se cuenta que este hombre era muy listo. Había preparado su propio antecedente, su currículum, para él presentarlo de una forma excelente. Dentro de su información, aquel joven, como referencia, puso a su pastor. Como referencia, puso al maestro de escuela bíblica dominical. Y como referencia, y tercera referencia, puso a un diácono de la iglesia. Como referentes. El jefe personal
o el jefe de personal revisó esa aplicación y inmediatamente se la hizo llegar al gerente, quien personalmente tomó aquel formato y por unos minutos más miró esta información porque le pareció leerla con mucho más atención. Después de analizar la solicitud, el gerente hizo llamar al aplicante, al hombre, y le dice: ¿sabes, muchacho joven? Agradezco las recomendaciones mostradas de su pastor, el cual me alegra mucho, le dijo el gerente. Agradezco las recomendaciones y las referencias que usted haya puesto de su maestro de escuela bíblica dominical. Estoy contento por lo que hizo. Y también me alegra saber que puso de referencia a algunos diáconos de su iglesia. Pero por la seriedad del empleo que yo le ofrezco, me gustaría escuchar la opinión de aquellos que lo conocen de lunes a sábado. Y no solamente el domingo. El hombre y aquel joven retrocedió y pensó: pero ahora, ¿quién podrá darme buenas referencias? Mis hermanos, en el texto que hemos leído, observamos que la iglesia de Berea se componía de personas que perseveraban en la lectura de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que lo hacían todos los días. Si usted mira nuestros textos, usted lo encontrará ahí. ¿Por qué? Porque eso fue su patrón, eso fue su ancla, eso era el fundamento principal para los residentes cristianos de Berea. La palabra de Dios era su ancla, su fundamento. En las Escrituras, sin duda, ellos encontraron los preceptos y el ejemplo perfecto a seguir. Muchos últimamente nos hemos llegado a creer, hemos llegado a estar confiados, seguros que somos buenos cristianos, simplemente porque hemos dejado algunas cosas que nos marcaban. Porque quizás hemos dejado algunos de nosotros algunos vicios que marcaban nuestras vidas. Muchos hemos logrado pensar que somos cristianos porque hemos logrado cambiar, en dejar el baile, en dejar las drogas. Y pensamos que eso es ser cristiano. Porque Dios ha hecho un cambio en nosotros en esa área. Pero, mis amados hermanos, ¿qué de las malas palabras? Mis amados hermanos, ¿qué de nuestro mal carácter? Mis amados hermanos, ¿qué de nuestro mal temperamento? ¿Será que Dios puede transformar solamente una parte de nosotros y la otra la ignora? Absolutamente no. Cuando Dios cambia, cambia completo. Amén. Nos hacen nuevas criaturas. Lo que era antes ya no lo soy ahora, porque Cristo nos ha cambiado. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque en Cristo hay transformación. Pensamos que somos cristianos porque Dios nos ha quitado un vicio de nosotros, pero ¿qué de maltrato en casa? ¿Qué de las discusiones dentro del hogar? ¿Qué de las ofensas? ¿Qué de la violencia dentro de la casa? ¿Qué de la falta de respeto entre parejas o entre nuestros propios hijos? ¿Dónde está el cambio verdadero? ¿Por qué la deshonestidad en el trabajo? ¿Por qué somos deshonestos en el trabajo? ¿Por qué humillar a los demás? Si somos verdaderamente cristianos,
Dios hace un cambio completo, no aparte, no en partes, hermano. Amén, así es. Debemos mostrar lo que realmente somos con nuestros actos. Porque todos podemos decir que somos cristianos, fácil decirlo. Si yo le preguntara a usted, ¿usted es cristiano? ¿Usted qué contestaría? No tengan miedo, hermano. Si somos cristianos, hay que dar evidencia de que somos cristianos. ¿Qué de la deshonestidad en nuestros trabajos? ¿Por qué humillar a los demás? Alguien dijo así, que hipócritas son aquellos que no son los mismos los domingos. O sea, que de lunes a sábado somos diferentes. Que de lunes a sábado somos otras personas. Pero los domingos, hermano, hasta nos sale una aureola. Recordemos, estamos bajo el título Cristiano por un día. Muchas veces actuamos de una forma diferente en la iglesia a la forma que nos comportamos afuera de la iglesia. Y esta mañana deseo que juntos observemos la conducta de dos grandes ejemplares, de dos grandes personajes, protagonistas dentro de las páginas del Antiguo Testamento, que no alteraron su forma de vivir, que no alteraron su forma de actuar, porque el momento les obligaba a hacerlo. Son unas personas que se identificaron como parte de Dios, aún sin importar las condiciones ni las circunstancias por las que estaban pasando. Para estos hombres, nada de ninguna circunstancia los orillaron a conducirse de una forma diferente. Su comportamiento, de acuerdo a la Escritura, fue siempre el mismo. Y voy a mencionar dos nombres. El primero es José en el libro de Génesis. Amén. Si alguien conoce aquí la historia de José, sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero vayamos a las Escrituras. Los invito a abrir en el libro de Génesis capítulo 39 versículo 1 al 6. Miren cómo la palabra de Dios identifica a este hombre llamado José. Dice en Génesis 39 versículo 1 al 6, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos. Dice: mas Jehová estaba ¿con quién? Estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Más adelante, en el mismo capítulo 39, versículos 20, 21 y 22, dice: y tomó su amo a José, Potifar, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
La conducta de José, hermanos, era un modelo ideal. Cuando estaba en la cárcel y cuando no estaba en la cárcel, Jehová estaba con él. José fue identificado de la misma manera donde él estuviera. Y qué lindo, hermanos, es saber que seamos las mismas personas en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. La pregunta en esta mañana, ¿usted cómo es fuera de la iglesia? Otro de los personajes que nos enseñan un gran ejemplo en cuestión de conducta es un hombre llamado Daniel. Amén. Daniel capítulo 6, versículo número 4. En el libro de Daniel capítulo 6, versículo número 4. Dice así. Daniel capítulo 6, verso 4, porque no oigo que están buscando, así es que esperaré. De aquí miro todo. Daniel capítulo 6, verso 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Más adelante, en el mismo capítulo, versículo número 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Hermanos, un verdadero cristiano de todos los días es aquel que en momentos de presión, en momentos de adversidad, en momentos de prosperidad, no pierde ni perderá nunca su manera correcta de vivir. Tenga o no tenga, usted alabará al Señor. Tenga o no tenga, usted debe honrar al Señor, debe glorificar al Señor. Tengamos o no tengamos, si estamos enfermos o estamos sanos, si tengamos trabajo o no tengamos, debemos honrar siempre al Señor. No se acostumbre a honrarlo solamente un día, es todos los días. Amén. Jesucristo, nuestro más grande ejemplo, nos enseña que no necesariamente porque estoy rodeado de las personas equivocadas debo conducirme como ellos actúan, hermano. Muchos de nosotros estamos rodeados de trabajadores que no conocen de Dios. Quizás sus acciones no son las que agradan a Dios, pero eso no nos tiene que llevar a nosotros a actuar de la misma manera. Si somos cristianos en la iglesia, debemos ser cristianos en todo lugar. Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, comió y se relacionó con personas de todas las clases sociales, mis hermanos, pero Él jamás cambió su estilo de vida. Si deseamos impactar nuestro mundo, tenemos que actuar tal y como lo que somos, pero no solamente por un día a la semana, hermano. Es triste, hermano, que usted diga: yo soy cristiano y nomás quiero vivir como un cristiano un día. Debemos amar a Dios todos los días. Amén. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. No se pueden vender nuestros principios de acuerdo a la ocasión. No podemos ser como los camaleones que cambian de acuerdo a las circunstancias. Debemos ser siempre los mismos. Cuando todo va bien y cuando todo va mal. Porque la Biblia dice que a todos los que aman al Señor, todas las cosas nos van para bien. Amén. Así dice la santa palabra del Señor. En Mateo
El Evangelio según Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 21. La Biblia dice así. Mateo 7, 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, vivimos en un tiempo donde muchas personas se llaman cristianas. Se dicen ser cristianas, pero su compromiso con Dios es superficial. Hay quienes actúan como cristianos solamente los domingos, hermano. Hay quienes actúan como cristianos solamente en ocasiones especiales, pero el resto de la semana viven lejos de la voluntad de Dios, viven retirados en glorificar a Dios, viven lejanos de honrar al Señor. Hermanos, aún por lógica es triste. Aún por la lógica es triste. A estos podemos llamar cristianos por un día. Pero el llamado del Señor nos lleva a vivir una vida llena, entregada a Él, de obediencia continua a Él. Ser cristiano por un día es vivir un cristianismo, hermano, en primer lugar, de apariencia. Ser cristiano por un día es intentar vivir un cristianismo de apariencia. En Mateo capítulo 15, versículo número 8. Evangelio según Mateo capítulo 15, verso número 8. La Biblia dice así: este pueblo de labios me honra. Dice, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste sería que usted estuviese involucrado en este versículo. Que muchos dicen seguir a Cristo, amar a Cristo, tener fe en Él, pero su vida refleja todo lo contrario, hermano. No podemos decir que amamos a Cristo si nos mandamos lanzas unos con otros. No podemos decir que honramos al Señor si nos criticamos unos a otros, si murmuramos unos con otros. No podemos decir que somos verdaderos cristianos, por favor. Cristianos por un día son aquellos que viven un cristianismo de apariencia. Asisten a la iglesia, oran en público, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Su fe es de apariencia y no de transformación. El cristiano de un día, mis amados hermanos, se congrega solamente por costumbre, por un hábito, para sentirme bien por un momento. Ese no es el verdadero cristiano. Aunque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 25, aunque nos manda, aunque nos advierte, aunque nos exhorta diciéndonos así, no dejando de congregarnos. Amén. Esto yo no lo escribí, hermano, está escrito ahí, búsquelo. Está en Hebreos 10, 25. Dice, no dejando de congregarnos. ¿Sí escucharon bien, hermano? Amén. No dejando de congregarnos. Y ahí va. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. El cristiano por un día es aquel que quiere vivir un cristianismo de apariencia. En segundo lugar, el cristiano de un día es aquel que quiere vivir un cristianismo de conveniencia. De conveniencia. Es decir, que busca a Dios solo en tiempos de necesidad.
Y esto es verdad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque confiamos que nuestro Dios nos ama tanto, hermano, que Él no es como nosotros. Pero lo buscamos muchas de las veces porque nos conviene, por conveniencia. Buscamos al Señor nada más cuando lo necesitamos. El cristiano por un día, hermano, se compromete en actividades especiales, pero luego vuelve su vida al pecado. El cristiano por un día, hermano, es el que siempre quiere estar caído, que no tiene valor de levantarse. El cristiano por un día es aquel que se queja de todo y el que menos ayuda. El cristiano por un día es aquel que no piensa si está agradando o desagradando a Dios. El cristiano por un día. Mis amados hermanos, nuestro Dios no busca una fe temporal, sino un corazón rendido a Él todos los días. La pregunta sería en esta mañana: ¿somos cristianos solo de palabras o vivimos conforme a la voluntad de Dios? Analice su vida ahora. Usted que está sentado ahí, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Vives un cristianismo por un día o realmente estás comprometido con la palabra de Dios, su voluntad? Define tu vida, hermano. El Señor está por venir. Amén. El tiempo se acaba. Sí. Llegará el momento en que no tendrás más oportunidad. Hay que consagrarnos a Dios. Hay que someternos a Dios. Hay que honrar a Dios. No te conformes solamente con migajas cuando hay un banquete especial en su palabra. Los hermanos de Berea iban todos los días para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad. Qué gran alegría, qué gran privilegio saber que había cristianos que tenían ese temor de saber qué es lo que le estaban enseñando. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad. Demos cuenta, hermano, que es nuestra responsabilidad saber qué necesitamos hacer para agradar a Dios. Esto es Dios, hermano, Amén. Hablándonos a nosotros. Segundo lugar, los verdaderos cristianos son aquellos que hacen la voluntad de Dios más que las palabras mencionadas. Más que las palabras mencionadas. En Mateo capítulo 7, versículo 21. Sigamos más adelante. Nuevamente este texto, que no puede pasar por alto, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, el Señor dejó claro que no basta con llamarle Señor, sino que debemos hacer la voluntad de Dios. ¿No dice este texto, hermano? No basta con decirle al Señor, Señor, sino que hagamos la voluntad del Padre. Hay quienes proclaman a Cristo, pero sus acciones los desmienten. Podemos declarar al mundo entero lo que somos, lo que hacemos. Podemos decirle a la gente lo que realmente nosotros somos, pero tus acciones te definen, hermano. El Señor lo que hablaba, lo demostraba, era evidente. Tendremos al mejor ejemplo. Un verdadero cristiano es obediente a la voluntad del Señor. Hay tres características muy claras de un verdadero cristiano. Primero, es obediente a la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Noten lo que dice. Juan capítulo 14, verso 15. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto, hermano, no es guardarlo en un baúl. Si me amáis, vive mis mandamientos. Amén. Vive mis mandamientos.
Un verdadero cristiano llevará también un estilo de vida santo, hermano. Intachable para el Señor. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 16, la Biblia dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos apartarnos de lo que nos está apartando de Dios. Debemos alejarnos de aquello que discrimina a Dios. No seamos cristianos por un día. El Señor nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Los verdaderos cristianos, hermano, también hay otra característica que nos muestra que por nuestros frutos muchos conocerán al Señor. Amén. Nuestras obras, en Mateo capítulo 7, versículo número 16. Mateo capítulo 7, verso número 16 dice, por sus frutos los conoceréis. En pocas palabras, nuestra vida debe reflejar al Señor. Amén. Hermanos, no podemos conformarnos con conocer a Dios de manera superficial. Sin duda alguna, nuestra vida debe ser evidencia de nuestra fe en Cristo. No te acostumbres solamente a decir que amas a Dios. Vive para Dios. Demuestra que amas a Dios. Los frutos hablan mucho de nosotros. Amén. Así es, pastor. El verdadero cristiano tiene un compromiso diario con Dios. No es de vez en cuando, hermano. Diario con Dios. No es de vez en cuando. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Si los cristianos tuviesen más contacto con Dios como tienen contacto con las redes sociales. Y dejaré una tarea para cada uno de ustedes este día, hermano. Cada vez que usted abra, no sé qué plataforma usa, pero hay muchas. Instagram, TikTok, incluso cuando iban a cerrar TikTok todos estaban llorando, ¿no? Hay otra plataforma, Facebook. Cada vez que usted use, ponga su tiempo, lo que usted usa el Facebook. Haga una nota. Ponga allí. Facebook, 5 segundos. Instagram, 10 segundos. Me metí 10 segundos. TikTok, 1 minuto. Ponga los minutos que usted invierte en las plataformas y luego ponga los minutos que usted invierte para Dios. Defina quién es. O es o no es. La Biblia dice que el que no es conmigo, contra mí es. Escrito está. Dice la palabra del Señor. El verdadero cristiano tiene un compromiso diario con Dios. Lucas capítulo 9, versículo número 23. Lucas capítulo 9, verso 23 dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada domingo? No, cada día. ¿Qué dice? Cada día. Dice, y sígame. No dice por un día, dice cada día. El verdadero cristianismo es un compromiso diario. No es suficiente seguir al Señor solo cuando nos conviene o cuando nos es fácil. Debemos vivir para el Señor con una fe genuina. Tener, hermanos, un tiempo a diario con Dios fortalece nuestra relación con Él. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entre más inviertas tiempo con Dios, Él fortalece tu fe. Él fortalece tu relación. No solamente con Él, sino con los demás. Qué bendición, qué beneficio, qué privilegio tenemos.
que tenemos a un gran Dios que nos ama. Entonces, mis amados hermanos, debemos siempre dar buen testimonio en todo momento. Debemos ser luz en nuestro trabajo. Debemos ser luz con nuestra familia, en nuestra comunidad. No solo seguir a Cristo cuando es conveniente, sino en todo momento. El Señor no nos llama a seguirle solo por un día, hermanos. Él nos manda a vivir para Él todos los días. Ser cristiano no es un evento de un solo día, mis hermanos, sino un compromiso de vida. Ya estamos dispuestos a todos a servir al Señor. Habrá luchas, habrá falta, habrá necesidades, lo entendemos. Pero en todo momento debe vivir como un verdadero cristiano. Vivir un cristiano por un día, ser cristiano por un día, solamente perder el tiempo. Defina ahora cuál es la decisión que va a tomar en esta mañana. Yo los invito a que inclinen su rostro en este momento. Ahora ha llegado el momento de reflexionar. Ha llegado el momento de preguntarle, de que usted mismo se cuestione, se examine. De que usted diga, ¿soy un cristiano por un día, Señor? ¿O soy un seguidor de usted todos los días? Dios nos llama a vivir con una fe genuina y sin duda vivir conforme a su voluntad. Por eso esta mañana quiero decirle que pida a Dios que le ayude a vivir como un verdadero cristiano todos los días, no solamente un día. ¿Y dónde está? Pídale a Dios, fortalece su fe, que sus acciones revelen, reflejen que realmente quiere vivir como un cristiano todos los días. Padre Santo, a veces no entiendo, Señor, las temáticas que usted pone en nuestro corazón para compartir. Quizás, Padre, porque tenemos mucho que aprender. Y ahora lo reconocemos cuando miramos tu palabra, siempre como ese espejo que nos hace ver cómo somos realmente. Que así como hubo cristianos en Berea, haya cristianos en este lugar, Señor, que amen su palabra, que escudriñen su palabra, que vivan su palabra para la gloria de su nombre. Oramos, Padre, para que cada uno de los que está sentado aquí, Padre, en esta mañana, pueda examinar su vida para la gloria de su santo nombre. Usted conoce nuestro corazón. Nuestra intención, Señor, es simplemente fortalecer la fe, el corazón, las convicciones de todos los que acudan en este lugar. Que no salgamos de aquí sin antes honrar su nombre y glorificarle. Gracias le doy por esta linda oportunidad. Padre, más adelante, en un par de horas, regresaremos compartiendo desde la Biblia al corazón. Esperando, Padre, que los que estamos aquí respondan a este llamado. Quita de cada corazón algún gesto de incredulidad. Quite de cada corazón, Señor, una mala impresión
un mal pensamiento, para que acepten, Señor, su palabra y su verdad. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Oramos para que usted nos prepare para esta noche. Gracias le damos, bendito Dios. Gracias por el regreso de nuestros hermanos de la Garza, nuestros hermanos de la Vega, por mi esposa que está de regreso, por todos los que han estado enfermos y están retomando, Señor, el lugar. Hermano Toño, gracias por la enseñanza de su palabra compartida, Señor, con nuestro hermano el pastor Julio. Bendiga a cada uno. Y también gracias, Señor, por aquel hombre que me enseñó una gran lección ese miércoles por la tarde. Aprendemos, Señor, de unos con otros, porque usted usa a unos y a otros. Siga bendiciendo a nuestra iglesia. Pues lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Reciba usted la honra y la gloria. Gracias por la asistencia de Justin, que nos visita esta mañana. Alabado sea su santo y divino nombre. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie.